Soy la madrastra. Hola Ruth, soy una fiel seguidora de tu canal de Story Chismes y mientras hacía mis quehaceres escuché una historia que se me hizo demasiado familiar. Quiero que sepas que yo soy la madrastra y me encantaría contarte cómo fueron las cosas realmente. Nací en una familia de bajos recursos. Me criaron en un barrio en el que la gente a fin de sobrevivir se mete en cualquier negocio que dé dinero. No fue fácil nadar contra la corriente, pero mis papás se esforzaron para que al menos yo aprendiera a leer y a escribir. Tristemente, a una corta edad quedé en embarazo y eso hizo las cosas aún más difíciles. Pero yo me propuse salir adelante sin importar lo difícil que fuera. Puse una tiendita donde la gente iba a tomar algo y jugar dominó. En ese tiempo conocí a un hombre con el que tuve a mi segundo hijo, y aunque mi relación no funcionó, me quedé con mis 2 bebés. Yo les prometí a los 2 que nunca les faltaría nada y que no vivirían lo que yo viví. Si bien es cierto que en mi país existía la posibilidad de tener casa propia, con mucho esfuerzo y trabajo solo logré tener un hogar humilde de láminas de zinc. En ocasiones llovía y se nos metía el agua. Además, el barrio en el que podíamos permitirnos vivir era súper inseguro. Yo temía criar a mis hijos allí, así que decidimos irnos a vivir a mi tiendita. Aunque el techo también era de láminas de zinc, las paredes estaban hechas de bloques y la zona era mucho mejor. Claro está que el ambiente los fines de semana era un poco pesado, pero la mayoría de las veces eran puros viejitos jugando dominó. Mis hijos lograron ir al colegio y graduarse de bachiller. Y aunque alcanzaron la mayoría de edad, no se independizaron. Ellos aman estar conmigo y yo feliz de que estén a mi lado, al menos hasta que se casen. Un día llegó un nuevo viejito a mi tiendita. Era un señor bastante atractivo a pesar de su edad. De inmediato pensé que de seguro en su juventud era un mangazo, como decimos en mi país. Tenía una mirada interesante, el cabello entre negro y canoso y bastante abundante. El señor fue muy amable, yo lo traté bien como a todos mis clientes. Siguió yendo a mi tiendita todos los fines de semana y luego todos los días. Se sentó conmigo a contarme su vida y me dijo que recientemente había perdido a su amada esposa, que tenía una sola hija y que se sentía muy solo. Yo también le conté mi historia y comenzamos a ser grandes amigos. Él con frecuencia me decía que Dios me había puesto en su camino para llenarlo de vida nuevamente. Eso me hacía muy feliz. Yo nunca había tenido una relación en la que me trataran con tanto amor. Este hombre había reparado algo dentro de mí que él no había dañado. Así fue como poco a poco me enamoré de él. Un día llegó con flores y un anillo y me pidió que me casara con él. Me dijo que quería vivir sus últimos días a mi lado y que no quería perder más el tiempo. Yo quedé impactada con la sorpresa y sin pensarlo 2 veces le dije que sí. Un mes después nos casamos y él me dijo que me fuera a vivir con él, que yo merecía descansar y estar cómoda. Así que busqué a alguien para que me atendiera a la tiendita y me fui a mi nuevo hogar. Todo era muy bonito. El lugar era un sueño, no se parecía en nada a lo que yo estaba acostumbrada. Pero en cada rincón de la casa había fotos familiares o de la difunta. Eso me incomodaba un poco, pero no le dije nada a mi esposo. Él siempre me decía que no quería oír que yo dijera que vivía en su casa, sino que era nuestra casa porque yo era su esposa y todo lo de él era mío también. Ya me había comentado que cargaba con el recuerdo de su esposa y eso no lo dejaba avanzar, que quería hacer una vida nueva conmigo y que para hacerlo debía guardar todas las cosas que le recordaran a ella. También me dijo que yo podía poner mi toque en la decoración de la casa. Yo, que había nacido en un barrio demasiado pobre, sabía que no tenía ni idea de la elegancia, así que le dije que podíamos guardar las cosas de su señora, pero no cambiaría nada de la decoración. Días después, él preparó una cena muy bonita para que mis hijos y yo conociéramos a su hija. Era una hermosa mujer, y es que tenía de dónde salir así. Ya les había dicho que su papá era demasiado atractivo, y su madre era preciosa también. Pero la chica no era tan hermosa por dentro como por fuera. Desde que entró, nos miró como a seres inferiores. Era tan distinta a su padre. Su personalidad era desagradable. En cada conversación que teníamos, sacaba a relucir que ella era profesional, que había estudiado en las mejores universidades y que era la dueña de todos los bienes de su papá. Hasta mencionó que estaba preocupada por las últimas decisiones que había tomado su padre. Poco antes de conocerme, él había decidido comenzar a disfrutar del dinero que había hecho en su juventud. Me contó que pasó toda su vida trabajando, pero nunca se había divertido de verdad. Así que decidió pagar una gran cantidad de dinero en un crucero que lo llevó a muchos lugares del mundo. Para la hija eso fue malgastar el dinero.
Y obviamente entre esas malas decisiones también estaba, según ella, casarse conmigo. Yo traté toda la noche de llevar la fiesta en paz con ella, pero se le notaba que estaba sumamente incómoda entre nosotros. Aunque la noche fue larga, por fin acabó. Mi esposo le dijo a mis hijos que no tenía sentido que ellos siguieran viviendo en la tienda cuando nosotros vivíamos solos en un apartamento de 4 habitaciones. Así que ellos, después de unos días, se vinieron a vivir con nosotros. Mi esposo me dijo que su hija se encargaba de administrar el dinero de las propiedades que tenían en alquiler y de allí le compraba sus medicinas y el mercado mensual. Mis hijos trabajaban, pero solo ganaban el mínimo, que en mi país no es absolutamente nada, y con lo que yo ganaba en mi tiendita pagaba servicios y algo de comida. Ahora tenía que pagarle a la persona que atendía, pues un sueldo también. Nosotros estábamos acostumbrados a comer muchos granos o leguminosas, lo que son lentejas, frijol y garbanzo, y algunas verduras que fueran muy económicas. Pero en esta nueva casa se compraba comida que jamás podríamos pagar con nuestros sueldos. Así que mi esposo me dijo que no me preocupara por nada, que de ahora en adelante podríamos comer lo que quisiéramos. Mi hija, que nunca había probado un tomatico de los chiquiticos, quedó encantada y se lo dijo a mi esposo. Él le dijo que no faltarían en la nevera, que eran deliciosos de todas las formas. Yo sentía que por fin éramos felices después de pasar tantas penurias. Pero como lo bueno dura poco, mi querido esposo se enfermó. Claro, ya era bastante mayor. Como yo había prometido que lo amaría y lo cuidaría en las buenas y en las malas, di lo mejor de mí a fin de que pudiera sobrellevar la enfermedad con la mejor actitud. Mis hijos también fueron de gran ayuda. Me ayudaban a trasladarlo e incluso mi hijo, que tenía conocimientos en primeros auxilios, me ayudaba a administrarle sus medicamentos. Mi esposo decía que él era el hijo que nunca pudo tener. Pues sí es cierto, no fuimos a la universidad, no tenemos maestrías ni posgrados. Mis hijos no se graduaron de summa cum laude, ni nada por el estilo, pero siempre les inculqué valores. Les enseñé la importancia de ser personas agradecidas y empáticas. Y gracias a eso se ganaron el amor genuino de mi esposo. Tiempo después él me mencionó que su hija había heredado la misma forma de ser de su mamá y sus mismos sentimientos raros, y que lamentaba no haber tenido otro hijo. Ella lo llamaba muchas veces para decirle que no le agradaba que mis hijos y yo viviéramos en su casa y disfrutáramos de sus cosas. Yo le decía a mi esposo que era entendible su reacción, pues era la única heredera de todo. Aún así, él me seguía diciendo que al ser yo su esposa también era beneficiaria. Pero las cosas tomaron otro rumbo cuando mi querido esposo se puso grave y lamentablemente no aguantó más y partió de este mundo. Yo estaba destruida, ya no sentía ganas de seguir luchando. La vida me había arrebatado a la persona que me dio el amor que nunca había recibido. La misma persona había amado a mis hijos de una manera única. Ni sus propios padres los habían amado así. Aquel apartamento estaba lleno de su risa, de sus juegos, de su cariño, de su amor. Mis hijos me vieron tan mal oliendo su ropa y viendo sus cosas que decidieron recogerlo todo. Yo no podía levantarme de la cama, no tenía fuerzas para hablar cuando me llamó la hija de mi esposo preguntándome sobre papeles y documentos. Yo no podía creer cómo podía estar tan firme en un momento tan difícil. Ya había perdido a ambos padres y tenía el guáramo de hacer vueltas de papeles. El guáramo me imagino que es el talante, el carácter, actitud. Y no solo eso. A 2 días de darle el último adiós a su padre, vino al apartamento a decirnos que la persona que nos había metido allí ya no estaba, así que debíamos salirnos, que todo lo que sus papás trabajaron era suyo y de nadie más, y que su mamá le había dicho antes de partir que no permitiera que ninguna mujercita se quedara disfrutando de lo suyo. Yo le dije que no iba a discutir sobre esas cosas con ella, no me parecía justo. Le dije que yo era la mujer que su papá amaba y que si como esposa me correspondía algo, lo aceptaría, pero si no era así, no iba a quitarle a nadie lo suyo, mucho menos a ella. La chica estaba muy alterada y yo sentía como el corazón se me aceleraba cada vez más, así que le dije que por favor se fuera y volviera cuando estuviera más calmada. Me dijo que volvería, pero con la policía y su abogado a sacarnos de su casa. Mis hijos le explicaron que yo sufro del corazón y que mi vida corría peligro si me alteraba, que por favor se fuera hasta que se calmara. Nunca la tocaron ni le levantaron la voz. Ella se fue y esa misma noche hablé con mis hijos. Les dije que sin importar lo que haya dicho mi esposo, él ya no estaba. Debíamos recoger nuestras cosas y volver a nuestras raíces, pero con la cabeza en alto. Y que tarde o temprano esa chica de mal corazón iba a recibir lo que sembró. Además de que tendría que luchar con algo que llevamos todos y nos atormenta cuando actuamos mal.
la conciencia. Actualmente no sé nada de ella, pero según lo que escuché en la historia, yo no estaba equivocada. No ha conseguido paz por actuar mal con su madrastra. Mejor dicho, el malo fue el viejo que le mintió a todo el mundo y se murió entonces. More.